Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy estoy haciendo la clase el viernes de tarde, recién vengo de la uni, eh, porque mañana tengo una reunión, así que no puedo. Pero qué frío que hace, qué frío. La verdad que está bravo. Y bueno, habrá que bancarse un mes más, por lo menos. Eh, bueno, el tema que hoy éramos pocos en la clase porque muchos están en el coro también y tenían un festival de coros, así que se fueron. Pero igual, con los que estuvimos, pudimos hacer la clase bastante completa. El tema es un tema recurrente en el tango y recurrente en la sociedad en general. Pues vamos a hablar de los boliches. Concretamente, el título que yo le puse fue El Café del Rioba. El Rioba por el lunfardo, barrio al revés. Eh, pero digo que el boliche es un tema recurrente porque sabemos todos que los boliches, los cafés, los pubs, según la parte del mundo donde se ubiquen, los bares, este, existieron, existen y existirán. Pero no es lo mismo, no son los mismos bares, ni son los mismos boliches. Eh, por supuesto que no es un invento de los uruguayos ni de los rioplatenses el boliche. El boliche vino importado. Cuando vinieron los inmigrantes, trajeron también la idea del boliche, porque ya en Europa era un elemento común, social. ¿Cuántas, ¿Cuántos conflictos, cuántas manifestaciones, cuántas organizaciones se habrán hecho a través de reuniones en los boliches? Y lo mismo con los estudiantes, lo mismo con los intelectuales. O sea, el boliche es un lugar de reunión por excelencia. Este, y si bien al principio era un lugar exclusivo para hombres, o por lo menos era casi exclusivo, hoy en día ya es común convivir hombre y mujer en un boliche. Y nadie lo ve mal, al contrario, es algo que se ha asimilado. Una de las conquistas que se ha logrado, por supuesto. Parecía que era un lugar machista por excelencia. Pero vamos a referirnos a los boliches del Río de la Plata y concretamente al tango que tiene que ver con los boliches. Y en ese sentido, no hay duda de que el boliche está en muchas letras de tango. Son infinidad de tangos que hablan de los boliches. Porque era el lugar de reunión por excelencia. Los tangueros, sobre todo los tangueros en la noche, en la bohemia, después de terminar sus actuaciones, después de terminar con sus pasadas por los distintos boliches de la zona, por los distintos cabarets de la zona, confluían, por lo general tenían un lugar cada uno, cada grupo, donde se reunían. Tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Por supuesto que en el centro, que eran los lugares donde había más actuaciones. Pero era normal. ¿Cuántos letristas, cuántas letras de tango se habrán compuesto en un boliche? ¿Cuántos músicos se habrán inspirado en un boliche? O sea, que no solamente es un tema recurrente socialmente, sino que es un tema que da lugar para sacar exquisitas letras, ¿eh? Porque hay temas muy bien hechos referidos a los boliches. Bueno, sin ir más lejos, un relato de un uruguayo, Tito Cabano, que compuso un boliche justamente, y habla de una escena rutinaria, ¿no? Un boliche como tantos, una escena como hay muchas, y habla del papá, de la hija que lo viene a buscar, o sea, ¿cuántos de ustedes en su momento habrán ido que tener que ir a buscar al padre al boliche? Porque tienen que ir a comer o porque tienen que ir a dormir, porque es tarde. ¿Cuántos? Yo lo viví por experiencia propia, no con mi padre, sino con mi abuelo. Mi abuelo vivía allá eh,
donde está el disco hoy en día, allá en Magariño Cervantes y Avenida Italia, por ahí, por esa zona. Y había un boliche ahí que iban todos los veteranos de la época, de aquella época, los vecinos. Se reunían a jugar a las cartas, no era para tomar, era para jugar a las cartas. Pero todos los días, mi abuelo jubilado, todos los días. Como yo iba en las vacaciones, iba a pasar con ellos, me mandaban a mí a irlo a buscar al boliche. Y entonces cuando dice el boliche, dice, la letra dice, y una niña y un boliche como tantos. Y la niña entra y dice, papá, vamos que mamá te llama. O sea, es un recurrente esa frase, recurrente. Pero el por qué existen los boliches tiene una causa muy clara, muy concreta. Sobre todo acá en el Río de la Plata, Buenos Aires, Montevideo. Una época donde las viviendas eran compartidas, conventillos, lugares donde habitaban varias familias juntas. Entonces todo eso daba lugar a que no hubiera intimidad. O sea, intimidad digo en el sentido de los hombres, de los amigos. Entonces la forma de poder reunirse, de poder conversar de sus temas y de sus cosas, de carrera de caballo, de timba, de lo que fuera, era ir al boliche. El boliche era el lugar por excelencia donde se trataban todos esos temas. El fútbol. Entonces, naturalmente, el hombre terminaba de trabajar sus 8 horas diarias o las que fuera, y naturalmente terminaba en el boliche. O sea, el pasaje por el boliche era fundamental, o antes o después de comer, pero en general, antes de llegar a la casa, tenía una pasada por el boliche. Decía Discépolo en su letra de Cafetín de Buenos Aires, que ahí fue donde los adolescentes dejaron de ser adolescentes y pasaron a ser adultos. O sea, porque esa mixtura con la gente mayor, con la gente que está, los habitués del boliche, les enseñan cosas, les dicen cosas que de alguna manera le van a abrir los ojos de muchos temas. Ustedes vieron que se habla mucho de la enseñanza del barrio, o sea, la enseñanza que no te la dan las escuelas ni te la da el liceo, capaz que la recibí de un veterano de un barrio. Enseñanza buena, no tiene por qué solamente ser enseñanzas escabrosas, simplemente cómo comportarse en la vida, cómo manejarse, qué actitudes tomar, o sea, las costumbres, las formas, cosas que en la escuela seguramente no se las dicen, pero que naturalmente en un barrio y en una zona hay costumbres, hay cosas típicas que ese hombre o ese muchacho que va al boliche, que empieza a ir al boliche, termina adoptándolas y poco a poco ese boliche pasa a ser su segunda casa, y en muchos casos hasta la primera. O sea, que es tanto el metejón con el boliche que llega a ser hasta la primera. Pero hay boliches famosos, tanto en el Uruguay como en Buenos Aires como en Montevideo. Aquí hablamos del Bacaro. Digo boliches de aquella época, no de ahora. El Bacaro, ya hablamos de otra clase del Bacaro, ahí en la calle General Flores y Domingo Aramburu, que hoy en día es un boliche común y silvestre, pero que en su momento tuvo una historia muy particular de la que hemos hablado, donde concurrían intelectuales, gente del tango, gente del boxeo, gente de todos los credos y los deportes. O sea, era realmente una convivencia surtida, en el sentido de que no había distinción de clase, ni nadie se fijaba si se sentaba en la mesa con los que eran igual a él o no eran igual a él. O sea, no había elegidos y electores. O sea, cada uno decidía dónde sentarse, dónde ir, y ya tenían sus barras y se cambiaban, se intercambiaban y se conocían todos. O sea,
que era lo más democrático que podía haber en un boliche. Y lo mismo en Buenos Aires, lo mismo en Buenos Aires. Café famoso como el Tortoni, por ejemplo, en la Avenida de Mayo, el Café de los Angelitos, en la Avenida Rivadavia. Y concretamente yo ahora les voy a hablar de un café en Buenos Aires que no es de los conocidos, que usted seguramente no lo habrán oído nombrar, pero que tuvo una historia y tiene una historia muy importante para el tango. Ahora seguimos.